La princesa regresa a casa. El otrora glorioso planeta Zara ya no era el vibrante mundo que Amara recordaba de su infancia. Ahora los cielos eran de un gris apagado y las ciudades, una vez prósperas, se redujeron a escombros. Amara, la legítima princesa del planeta, se encontraba en el borde de su palacio ancestral, observando la destrucción que se extendía ante ella. Su corazón se sentía pesado por el dolor. Había pasado años en el exilio, obligada a observar desde lejos como una guerra furiosa entre su gente y la humanidad. Ahora que la guerra había terminado, pero las cicatrices que dejó eran profundas. Amara había regresado no como la princesa mimada que una vez fue, sino como una superviviente decidida a reconstruir su hogar. Mientras caminaba por las puertas del palacio en ruinas, los recuerdos de su infancia volvieron a inundarla. Recordó haber jugado en los grandes pasillos con su mejor amigo, un niño humano llamado Ethan. Ethan había sido su compañero más cercano cuando su familia vivía en la Tierra como parte de una misión diplomática. Eran inseparables, soñando con un futuro pacífico donde los humanos y los Suran vivieran en armonía. Pero cuando su familia se vio obligada a regresar a Zara, la guerra comenzó y Amara perdió todo contacto con Ethan. A menudo se preguntaba qué había sido de él, ¿estaba a salvo? ¿La recordaba? El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Un grupo de ancianos Zoran se acercó a ella, eran sus consejeros, los que habían permanecido leales durante su exilio, sus rostros estaban marcados por años de preocupación y pérdida. Princesa Amara, uno de ellos habló, haciendo una ligera reverencia, es bueno tenerte de vuelta. Tu gente te necesita ahora más que nunca. Amara asintió, haré lo que sea necesario para restaurar nuestro planeta, pero dime, ¿cómo perdimos la guerra? El ejército Zoran era fuerte, ¿qué fuerza podría habernos derrotado? Los ancianos intercambiaron miradas inquietas, uno de ellos dio un paso adelante, su voz apenas por encima de un susurro, había una princesa guerrera humana, lo llaman el fantasma humano, no se parecía a ningún soldado al que nos habíamos enfrentado, no solo luchaba con fuerza, luchaba con estrategia, burlando a flotas enteras. Muchos creen que fue su liderazgo lo que cambió el rumbo de la guerra. El nombre envió un escalofrío por la columna vertebral de Amira. ¿Quién es este fantasma humano? Preguntó, ¿qué sabemos de él? El anciano vaciló, nadie conoce su verdadera identidad, aparece y desaparece como un sombra, algunos dicen que lucha por venganza, otros creen que lucha para proteger a su gente, pero una cosa es segura, su presencia lo cambió todo. La mente de Amara corría, un guerrero humano, un fantasma del campo de batalla, había derrotado a su gente. Sintió una mezcla de ira y curiosidad, ¿quién era este hombre? ¿Qué lo impulsó a luchar con tanta determinación y por qué pensar en él le resultaba tan extrañamente familiar? Más tarde ese día, mientras Amara vagaba por las ruinas del palacio, se topó con la vieja biblioteca. La habitación estaba polvorienta y llena de estantes rotos, pero algunos libros y artefactos habían sobrevivido. Pasó los dedos sobre una piedra tallada, su superficie grabada con un símbolo que no había visto en años, era el mismo símbolo que Ethan solía dibujar en la tierra cuando eran niños, una simple espiral con una estrella en el centro. Se le cortó la respiración. ¿Era posible que Ethan todavía estuviera conectado a su mundo? Los pensamientos parecían absurdos. Ethan era solo un niño cuando ella dejó la Tierra y no tenía motivos para involucrarse en una guerra intergaláctica, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Decidida a encontrar respuestas, Amara llamó a sus asesores. Necesito saber todo sobre el fantasma humano, exigió, dónde ha sido visto, cuáles son sus tácticas y por qué lucha, necesito entender quién es. Uno de los ancianos asintió, reuniremos toda la información que podamos, pero tengan cuidado, princesa, este guerrero es peligroso si se cruzan con él, podría poner en riesgo su vida. Amara enderezó su postura, su voz firme, no le temo al peligro si este fantasma humano ha moldeado el destino de mi gente, necesito saber por qué y si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarnos a reconstruir, debo hablar con él mientras la noche caía sobre las ruinas de Zara. Amara estaba de pie en el balcón del palacio mirando las estrellas distantes, su mente estaba llena de preguntas, ¿quién era el fantasma humano? ¿Podría realmente ser él, el chico al que una vez le había confiado sus secretos más profundos, o era alguien completamente diferente, un extraño que había alterado su destino sin saberlo? El viento traía un leve susurro como si el plan mismo la estuviera impulsando. Para descubrir la verdad, Amara apretó los puños. Su determinación era más fuerte que nunca. Había regresado a Zara para reconstruir su hogar, pero ahora se daba cuenta de que había más en juego si quería guiar a su gente hacia un futuro mejor. Necesitaba enfrentar los fantasmas del pasado, empezando por el misterioso fantasma humano. El viaje que le esperaba sería peligroso, pero Amara estaba lista por primera vez en años. Sintió una chispa de esperanza. Quizás, escondida en las sombras de la guerra.
Encontraría las respuestas que buscaba y tal vez, solo tal vez, encontraría a Ethan. Una leyenda en las sombras. Amara estaba sentada en la cámara tenuemente iluminada de su antiguo palacio. La luz parpadeante de un pequeño fuego proyectaba largas sombras en las paredes. El símbolo que había encontrado antes aún persistía en sus pensamientos. Trazó su contorno en un trozo de pergamino. Su mente se arremolinaba con recuerdos de Ethan. Entonces, ¿podría ser una coincidencia o existía una conexión más profunda entre el fantasma humano y su amigo de la infancia? A la mañana siguiente, decidió buscar respuestas ella misma. Esperar los informes de sus asesores no era suficiente. Si este fantasma humano había influido en el destino de su gente, entonces necesitaba comprenderlo. Recogiendo su capa, Amara se aventuró en las ruinas de la capital decidida a encontrar a alguien que hubiera visto a este enigmático guerrero en el mercado, si es que aún se podía llamar así. La vida estaba volviendo lentamente a la normalidad. Los vendedores vendían objetos recuperados y una mezcla de humanos y Serin se movían con cuidado, observándose unos a otros con sospecha. La guerra podría haber terminado, pero la confianza seguía siendo un hilo frágil. Amara se movió entre la multitud, escuchando cualquier mención del fantasma humano. Escuchó conversaciones fragmentadas. Apareció de la nada, flanqueando la flota surana. Estrategias brillantes. Siempre un paso por delante. Dicen que es imparable. Un fantasma en batalla. Un viejo soldado humano canoso. Su armadura rayada y desgastada llamó su atención. Estaba sentado cerca de una pequeña hoguera afilando una espada que claramente había visto demasiadas batallas. Disculpe, Amara dijo acercándose con cautela. Le escuché hablar del fantasma humano. ¿Puede contarme más sobre él? El soldado levantó la vista. Entrecerró los ojos mientras estudiaba su rostro. ¿Y quién podría ser usted? Haciendo preguntas. Preguntas sobre un hombre como él. Soy un viajero, dijo Amara, bajándose la capucha. Estoy intentando. Para entender cómo se desarrolló la guerra, el soldado gruñó y luego asintió hacia el asiento frente a él. No eres el primero en preguntar por él. Todos quieren saber la historia del hombre que terminó la guerra, pero déjame decirte, L. No es solo una historia, es una leyenda. Amara se inclinó. Su corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? El soldado comenzó a hablar. Su voz era baja y firme. Dicen que el fantasma humano no es como el resto de nosotros. Se mueve como una sombra, ataca como una tormenta y desaparece antes de que sepas que está allí. Luché junto a él una vez en la batalla final. Tenía esa mirada en sus ojos, no rabia, ni miedo, sino propósito, como si cargara el peso de toda la galaxia sobre sus hombros si tuviera que hacerlo. ¿Sabes su nombre?, preguntó Amara. Su voz tembló ligeramente. El soldado negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Él no habla de sí mismo. Todo lo que sé es que lucha como un hombre sin nada que perder y todo que proteger. Amara sintió un escalofrío recorrer L.A. La descripción coincidía con la de Ethan en muchos sentidos. Ethan siempre había sido del tipo que defendía lo que creía, incluso si eso significaba ponerse a prueba. En peligro, pero ¿podría un niño de su infancia haberse convertido en este legendario guerrero? Mientras el soldado seguía hablando, Amara notó una pequeña baratija desgastada que colgaba de su cuello, un amuleto de metal con la forma del mismo símbolo que había encontrado en el palacio. Se quedó sin aliento. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó señalando el amuleto. El soldado frunció el ceño, agarrando la baratija protectoramente. Esta es una marca de la Brigada Fantasma, solo aquellos que lucharon bajo su mando recibieron una. El pulso de Amara se aceleró. ¿Y dónde puedo encontrarlo? El soldado rió entre dientes oscuramente. No encuentras al fantasma, él te encuentra si cree que vale su tiempo. Amara apretó los puños, no podía dejar escapar esta pista. Por favor, necesito saber dónde estaba. Última escena, es importante. El soldado la estudió durante un largo rato antes de firmar. Corre el rumor de que está en algún lugar de las sombras, es un lugar peligroso, no hay más que ruinas y carroñeros ahí fuera. Si eres inteligente, te quedarás lejos, gracias, dijo Amara poniéndose de pie. El soldado negó con la cabeza. No me lo agradecerás si lo encuentras. El fantasma puede ser un héroe para algunos, pero es una tormenta a punto de estallar. Será mejor que estés preparada para lo que sea que te encuentres. Mientras Amara salía del mercado, su resolución se endureció. Los páramos de las sombras eran traicioneros, pero tenía que ir. Cada pista apuntaba al ser humano del fantasma, Ethan, y si realmente lo era, entonces necesitaba encontrarlo, no solo por ella, sino por el futuro de Sara. El viaje que tenía por delante sería peligroso, pero Amara sintió que un fuego se encendía en su interior. No solo buscaba a un guerrero, buscaba al chico que una vez conoció, al chico que aún podría tener la clave para salvar a su gente. El viento aullaba mientras se adentraba en las tierras yermas.
El peso de su misión presionaba sobre sus hombros. En algún lugar entre las sombras, el fantasma esperaba y Amara estaba decidida a encontrarlo. La reunión de los viejos amigos. Los páramos de las sombras eran tan desolados como afirmaban las historias. El viento aullaba a través de las ruinas irregulares, llevando el leve aroma a Ash and Decay. Amara se envolvió más fuerte en su capa a cada paso que la llevaba más adentro del yermo. Había seguido los rumores, las crípticas instrucciones del viejo soldado, y ahora estaba de pie al borde de una fortaleza en ruinas que se rumoreaba que era la última ubicación conocida del fantasma humano. La fortaleza se alzaba como un gigante dormido, su pared quemada por batallas pasadas hace mucho tiempo. Amara dudó si el fantasma estaba aquí, no estaba segura de qué diría o cómo reaccionaría, la vería como una amenaza, una extraña o algo más. Convocando su coraje, empujó las pesadas puertas para abrirlas, el sonido resonó por los salones vacíos, sus pasos eran el único ruido, pero el aire se sentía vivo como si las sombras mismas la estuvieran observando. De repente, una voz sonó aguda y autoritaria: «Detente ahí mismo». Amara congeló su mano, yendo instintivamente hacia la pequeña daga a su lado. Una figura emergió de la oscuridad, su silueta alta e imponente, llevaba una armadura que parecía antigua y avanzada, y su rostro estaba oculto bajo una máscara. «¿Quién eres y por qué estás aquí?», exigió el hombre, Ed. Su voz era frío, pero había algo familiar en su tono, algo que hizo que el corazón de Amara se acelerara. «No quiero hacer daño», dijo manteniendo sus manos visibles. «Estoy buscando al que llaman el fantasma humano, necesito su ayuda». El hombre inclinó su cabeza, su mano descansando en la empuñadura de su arma. «¿Y por qué pensarías que te ayudaría? Eres Aran, ¿no es así?». El pulso de Amara se aceleró, había llegado tan lejos, ahora no había vuelta atrás. «Porque si eres quien creo que eres, entonces me debes una conversación». La postura del hombre cambió ligeramente, apretando su agarre en su arma. «¿Quién crees que soy?». Amara respiró hondo. «Ethan, si eres Ethan, entonces también me conoces». Es Amara. El hombre se congeló por un momento, la fortaleza pareció contener la respiración. Lentamente extendió la mano, y se quitó la máscara. El corazón de Amara dio un vuelco. Era él, su rostro estaba más viejo, marcado por cicatrices y cansancio, pero sus ojos, esos mismos ojos penetrantes y determinados, eran inconfundibles. Amara susurró, su voz ahora más suave, llena de una mezcla de incredulidad y emoción. «¿Eres realmente tú?», dijo, acercándose. Ethan la miró como si tratara de reconciliar a la chica que recordaba con la mujer parada frente a él. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?». «Podría preguntarte lo mismo», dijo Amara con voz temblorosa. «¿Cómo te convertiste en el fantasma humano? ¿Cómo te convertiste en esto?». Ethan dudó, su mirada cayendo al suelo. «Es una larga historia», dijo en voz baja. «No estoy seguro de que quieras oír». «Inténtalo», Amara dijo para la terminación. Brilló en sus ojos. Ethan la llevó a una pequeña habitación en las profundidades de la fortaleza. Era escasa, con solo unas pocas pertenencias dispersas, un catre, un estante de armas, y un mapa débilmente brillante de los territorios de Sara. «Después de que dejaste la tierra, Ethan, comenzó todo cambió. La iniciativa de paz fracasó y las tensiones entre humanos y Serin aumentaron cuando comenzó la guerra. No podía quedarme de brazos cruzados y mirar, sabía que tu gente estaba involucrada, y no podía olvidarte». Amara sintió un nudo en la garganta. «Así que te uniste a la lucha». Ethan asintió. «Al principio luché para proteger la tierra, pero cuando vi la destrucción en ambos lados, me di cuenta de que esta guerra no se trataba del bien o del mal, se trataba de poder, y no iba a dejar que eso destruyera todo en lo que creíamos». «¿Pero por qué el fantasma?». Amara preguntó. «¿Por qué ocultar tu identidad?». La expresión de Ethan se oscureció. «Porque ser un símbolo era más importante que ser un hombre». El fantasma podía inspirar miedo en el enemigo y esperanza en la gente. Ethan era solo un niño que lo perdió todo». Amara extendió la mano colocando una mano en su brazo. «No perdiste todo», dijo suavemente. «Estoy aquí, y recuerdo quién eres, el chico que siempre luchó por lo correcto sin importar el costo». Ethan la miró, sus paredes comenzaban a derrumbarse. «Amara, no sé si alguna vez podré volver a ser ese chico. Las cosas que he hecho, las vidas que he tomado, no soy la misma persona, ¿recuerdas?». La mirada de Amara era firme. «Ninguno de nosotros es igual, pero no vine aquí por el fantasma, vine por ti». El silencio entre ellos era pesado, pero lleno de una comprensión tácita. Por primera vez en años, Anne sintió un destello de la persona que solía ser, y Amara se dio cuenta de que a pesar de todo había encontrado al amigo que pensó que había perdido para siempre. Pero su reencuentro fue solo el comienzo de la guerra pudo haber terminado, pero los desafíos que se avecinaban los pondrían a prueba de maneras que aún no podían imaginar. Un pasado compartido, caminos divididos. El fuego crepitaba suavemente en la habitación en penumbra mientras Sean se sentaba frente a Amara. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante del exterior, el viento aullaba a través de la fortaleza en ruinas, pero ninguno de los dos notó que estaban perdidos en el peso de su historia compartida, una que ahora parecía pertenecer a otra vida. Amara rompió el silencio primero. «Nunca pensé que te volvería a ver», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Cuando dejé la tierra, pensé que era un adiós para siempre». Ethan miró fijamente al fuego, su expresión ilegible. «Debería haberlo sido», dijo finalmente, «por tu bien,
Habría sido mejor si te hubieras olvidado de mí. Sus ojos se entrecerraron. ¿De verdad crees que podría olvidarte? Eras mi mejor amigo, Ethan, fuiste la única persona que me apoyó cuando ni siquiera yo misma me entendía. La mandíbula de Ethan se tensó. Eso fue hace mucho tiempo, Amara, ya no soy ese chico. La guerra, hizo una pausa, su voz vacilante, la guerra te cambia. Amara se inclinó hacia adelante, su mirada. Piercing, entonces ayúdame a entender cómo el chico que dibujó estrellas en la Tierra conmigo se convirtió en el guerrero más temido de la galaxia. Ethan rió amargamente. ¿Crees que fue una elección? No lo fue. Cuando empezó la guerra la Tierra no estaba preparada, necesitaban soldados líderes, y yo no podía quedarme de brazos cruzados mientras moría gente inocente, así que luché. Al principio era solo por sobrevivir, pero luego me di cuenta de algo. Levantó la vista, sus ojos, encontrándose con los de ella por primera vez desde que empezaron a hablar. Ambos bandos estaban equivocados. Amar a los humanos, los harán. Esta guerra no se trataba de justicia o supervivencia, se trataba de poder, y decidí que si no podía detenerla la controlaba. El corazón de Amara se hundió. ¿Controlarla a qué precio? Ethan, ¿cuántas vidas tomaste? La expresión de Ethan se endureció. Más de lo que puedo contar, y llevaré ese peso por el resto de mi vida, pero cada decisión que tomé fue terminar esta guerra lo más rápido posible. El fantasma era una herramienta, un símbolo para inspirar a los humanos y aterrorizar a tu gente. Funcionó. Amara se quedó caminando de un lado a otro por la habitación. Lo hace sonar tan simple, pero ¿qué sobre mi gente, Ethan? ¿Qué hay de las vidas inocentes que destruiste? Familias, ciudades, ¿no significan nada para ti? Ethan se levantó bruscamente. Su voz se alzó por primera vez. No te atrevas a actuar como si tus manos estuvieran limpias. Amara, tu familia empezó esta guerra. Tu padre y su consejo vieron a la humanidad como débil. Desgarra por la conquista. ¿Crees que quería luchar? ¿Crees que quería convertirme en esto? Amara congeló su respiración al contenerse. Mi padre empezó la guerra. Ethan suspiró pasándose una mano por el pelo. No quería decírtelo así, pero sí. La ambición de tu padre fue la chispa. Quería expandir la influencia de Sean y la Tierra era un blanco fácil. Los humanos tomaron represalias y se salió de control. Su mente dio vueltas. ¿Podría ser cierto? Su padre, el hombre al que había idolatrado, el símbolo de la sabiduría y el liderazgo, había hundido la galaxia en el caos. No lo sabía. Susurró con voz temblorosa. No sabía nada de esto. Ethan se suavizó, acercándose. Te creo, Amara. Pero eso no cambia lo que pasó. Luché para proteger a mi gente. Como si estuvieras aquí para proteger lo tuyo, pero la verdad es que todos fuimos empeñados en un juego. Ninguno de nosotros eligió jugar. Amara lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas en los ojos. Entonces, ayúdame a arreglarlo, ayúdame a terminar este ciclo de odio y venganza. Juntos podemos reconstruir lo que queda. Ethan dudó, sus paredes comenzaban a agrietarse. No sé si es así de simple, Amara, hay personas en ambos lados que no dejarán atrás el pasado. Me ven como un héroe o un monstruo. Y tú, eres un símbolo de un imperio roto. ¿De verdad crees que nos escucharán? Tenemos que intentarlo, dijo Amara con firmeza. Si no lo hacemos, todo lo que hemos sufrido no significará nada. Se lo debemos a los que hemos perdido, a los niños que no deberían tener que crecer en un mundo como este. Ethan la estudió por un largo momento. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos. No has cambiado, dijo en voz baja. Sigues siendo la misma chica que creía en sueños imposibles, y sigues siendo el chico que los hizo sentir posibles. Respondió por primera vez. Hassan se permitió sonreír, una pequeña expresión fugaz que llevaba un rayo de esperanza. Está bien, Amara. Si estás dispuesto a enfrentar la tormenta, entonces yo también, pero no pienses ni por un segundo que esto será fácil, asintió con su determinación inquebrantable. Nunca dije que lo sería, pero juntos podemos enfrentar lo que venga después. Mientras el fuego ardía, Amara y Ethan estaban uno al lado del otro mirando fijamente las llamas. Su pasado los había moldeado, pero eran sus decisiones ahora las que definirían el futuro. Juntos, lucharían no por venganza, sino por la frágil esperanza de la paz. La verdad de la guerra. Ethan guió a Amara por un corredor oculto dentro de la fortaleza. Los muros de piedra estaban alineados con brillantes venas azules. Un antiguo sistema de energía Saran que se creía destruido durante la guerra. Los dedos de A rozaron la superficie fría. Su curiosidad crecía con cada paso. ¿A dónde vamos?, preguntó. Su voz resonó débilmente con la verdad. Ethan respondió. Su tono era firme, pero su mandíbula estaba apretada, como si se estuviera preparando para lo que estaban a punto de descubrir. El corazón de Amara se aceleró durante años. Le habían dicho que la guerra era una necesidad, una lucha por la supervivencia contra una amenaza humana invasora. Pero ahora las palabras de Ethan y las piezas del rompecabezas que había reunido sugerían algo mucho más siniestro.
El pasillo se abrió a una vasta cámara llena de pantallas holográficas, pilas de registros antiguos y registros de comunicación. Era un archivo de guerra intacto desde que terminó el conflicto. Amara escaneó la habitación con asombro. «Esto es Sarantec, ¿cómo accediste a esto?» Ethan se encogió de hombros. «Tu gente abandonó esta base cuando cambiaron las tornas. La encontré hace años y comencé a reconstruir la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó. Acercándose a una de las pantallas, Ethan activó un holograma y apareció un rostro familiar. El padre de Amara, el difunto rey Sarak, estaba de pie con su armadura real, su expresión severa y al mando. La grabación comenzó a reproducirse. «Los humanos son débiles, divididos. Si atacamos ahora, podemos asegurar no solo la tierra, sino también el dominio sobre todo el sector. Sus recursos alimentarán nuestro imperio durante siglos. El Consejo debe aprobar el ataque de inmediato. Retrasar no es una opción». Amara se tambaleó hacia atrás, su mente dando vueltas. «No, esto no puede ser correcto. Mi padre no lo haría». Ethan cruzó los brazos, su expresión sombría. «Lo haría y lo hizo. La grabación es solo uno de muchos. Tu padre, en su condado, orquestó los primeros ataques a las colonias humanas, presentándolo como una represalia para justificar la guerra. Los humanos contraatacaron con más fuerza de la que esperaban. Y bien sabes el resto». Amara sintió una oleada de ira e incredulidad. «¿Esperas que crea que mi padre lo arriesgaría todo, nuestra gente, nuestro planeta por codicia, no solo codicia?» Ethan dijo orgullo. Quería consolidar el lugar de Sara como el poder gobernante de la galaxia, pero cuando los humanos se resistieron, redobló la apuesta, arrastrando a ambos lados a un conflicto. Ninguno pudo ganar. Las lágrimas picaron en los ojos de Amara mientras apretaba los puños. ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué el Consejo no se opuso? «Lo hicieron», Ethan dijo sacando otra grabación. Esta mostraba a un miembro del Consejo Surano de pie ante su padre, su majestad. «Esta guerra nos destruirá. Los humanos son más resistentes de lo que esperábamos. Debemos negociar». La voz del miembro del Consejo se interrumpió por el fuerte chasquido de un arma. El padre de Aer bajó el blaster en su mano. Su expresión inquebrantable. «La negociación es debilidad», Sarak dijo fríamente. «La debilidad es muerte. Que esto sea una lección para cualquiera que se atreva a oponerse a mí». Amara se dio la vuelta incapaz de mirar más, sus manos temblaban mientras se agarraba al borde de una consola. «Mi padre, mi familia me mienten, le mienten a todos». Ethan se acercó, su voz más suave. «Ahora sé que esto es difícil de escuchar, Amara, pero la verdad importa, es la única manera en que podemos avanzar». Se giró hacia él, sus ojos ardían. «¿Y qué se supone que debo hacer con esta verdad, Ethan? Dile a mi gente que su amado rey era un tirano, que su guerra se construyó sobre una base de mentiras». «Sí, Ethan», dijo simplemente, «porque las mentiras todavía nos dividen. Los humanos odian a los Zeran por lo que hicieron, y los Zeran odian a los humanos por tomar represalias, pero si supieran la verdad, si vieran quién es realmente responsable, tal vez finalmente podríamos terminar con este ciclo de odio». La respiración de Amara se atascó. Había pasado su vida creyendo en la visión de su padre solo para que se hiciera añicos en un instante, pero Ethan tenía razón. Si ella no enfrentaba el pasado, su gente nunca tendría un futuro. Se enderezó, una nueva resolución se endureció en su pecho. «Expondremos esto», dijo, «le mostraremos a la galaxia lo que realmente sucedió». Ethan asintió, su respeto por ella crecía. «No será fácil, todavía hay quienes se beneficiaron de la guerra en ambos lados, no querrán que esta verdad salga a la luz. Dejemos que intenten detenernos», dijo Amara con fiereza. «Si las acciones de mi padre me enseñaron algo, es que el silencio solo lleva a la destrucción. No dejaré que estos errores definan nuestro futuro», dijo Amara con una leve sonrisa. «Ahí está, Amara, recuerdo cuando comenzaron a recolectar la evidencia». Un leve temblor recorrió la fortaleza. La expresión de Ethan se oscureció. «Nos encontraron», dijo. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. «¿Quién es la gente que no quiere que se sepa la verdad?», respondió Ethan agarrando su arma. «Prepárate, Amara, la pelea aún no ha terminado». Un rey unido, el Saransky, era de un siniestro tono carmesí mientras Amara y Ethan estaban en la cima de la fortaleza en ruinas, mirando el remanente disperso de su gente. Los sobrevivientes reunieron sus rostros, una mezcla de desesperación y una leve esperanza. Amara agarró el artefacto brillante en sus manos. Una grabación de la traición de su padre. La verdad sobre la guerra. Su peso era sofocante. «A esta gente le han mentido durante tanto tiempo». Amara dijo con voz temblorosa. «¿Cómo puedo convencerlos de que confíen en mí, de que confíen en nosotros después de todo lo que han soportado?» Ethan puso una mano tranquilizadora en su hombro. «Diles la verdad, no porque sea fácil, sino porque se la merecen. Si ven que estás dispuesta a oponerte al legado de tu padre, te seguirán». Ella lo miró buscando en su rostro asustado alguna señal de duda, pero no encontró ninguna. Ethan había librado innumerables batallas, llevado cargas inimaginables y, sin embargo, aquí estaba, de pie a su lado.
Si él creía en ella, tal vez ella también podría creer en sí misma. Amara descendió los escalones de la fortaleza hacia la multitud reunida. Los supervivientes eran una mezcla de soldados cansados, familias desplazadas e incluso algunos humanos que habían elegido quedarse en Zara después de la guerra. Los susurros recorrieron el grupo mientras se acercaba a la princesa Amara. Alguien murmuró, ha vuelto. ¿Qué puede hacer por nosotros ahora? Otra voz dijo con amargura. Amara levantó la mano y los murmullos se calmaron. Respiró hondo, su voz firme y fuerte. Sé que muchos de ustedes han perdido la fe en la corona. Tienen todo el derecho a sentirse traicionados. Mi padre, el hombre en quien confiaron, nos condujo a una guerra basada en mentiras. Buscó el poder a costa de incontables vidas, tanto de sanes como de humanos. Un jadeo recorrió la multitud. Pero estoy ante ustedes. Ahora para decirles esto, los pecados de mi padre no serán el legado de nuestro pueblo. No nos define su codicia ni el odio que la guerra ha sembrado entre nosotros y la humanidad. Somos más que esto. Levantó el artefacto brillante. Esta es la verdad de la guerra. Esta es la evidencia de su traición y con esto prometo unirnos no como conquistadores, sino como un pueblo que se reconstruirá junto. Con o sin su confianza. Lucharé por nuestro futuro. Por un momento, el silencio flotó en el aire. Luego, una a una, las cabezas comenzaron a asentir. Un soldado dio un paso al frente. Su armadura estaba abollada y desgastada. Luché en la guerra. Dijo, he perdido a amigos, familia, todo. Si lo que dices es verdad, entonces te seguiré, princesa, no por tu padre, sino por la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes. Otra voz resonó, una mujer humana desde el fondo de la multitud. Si una princesa Zoran puede pararse aquí y admitir los crímenes de su padre, entonces tal vez podamos aprender a confiar los unos en los otros de nuevo. La atmósfera cambió. La multitud ya no era un grupo fragmentado de sobrevivientes. Comenzaban a sentirse como una comunidad. Amara sintió un destello de esperanza. Ethan dio un paso adelante y se dirigió a ellos. Todos hemos perdido algo en esta guerra, hogares, familias, partes de nosotros mismos nunca recuperaremos, pero la lucha no ha terminado. Todavía hay fuerzas ahí fuera que se benefician de mantenernos divididos. Si queremos reconstruir, necesitamos permanecer unidos, no como humanos y serán, sino como aliados. Una ovación se elevó desde la multitud, vacilante al principio, luego cada vez más fuerte esa noche, bajo la tenue luz de las lunas fracturadas. Amara y Ethan trabajaron con sus aliados recién descubiertos para planificar los siguientes pasos. El primer objetivo era enfrentarse a los miembros restantes del Teur y el Consejo que habían apoyado los planes de su padre. Algunos se escondían en ciudades fortificadas, otros se habían inundado a sistemas distantes. No cederán el poder fácilmente. Ethan advirtió, enfrentaremos resistencia y luego les mostraremos la fuerza. De un pueblo unido, Amara dijo con firmeza, expondremos sus mentiras, tal como hicimos con mis padres. Ethan sonrió con suficiencia. Ese es el fuego que recuerdo. Esperemos que arda lo suficientemente brillante como para ver a través de esto mientras el amanecer se cernía sobre el desierto. Amara estaba con Ethan a la cabeza de las fuerzas reunidas. La multitud había crecido durante la noche con más sobrevivientes y desertores uniéndose a su causa. Esto es solo el comienzo. Dijo que su voz se extendía por la asamblea. El camino por delante será largo y no será fácil, pero juntos podemos construir un futuro donde ningún niño tenga que crecer bajo la sombra de la guerra. Juntos podemos ser más de lo que éramos. Los vítores que siguieron fueron ensordecedores mientras se preparaban para marchar. Amara se volvió hacia Ethan, tenías razón, dijo que la verdad importa y ahora tenemos la oportunidad de hacer que signifique algo. Ethan asintió con una extraña sonrisa. Cruzando su rostro, asegurémonos de no desperdiciarlo. El ejército unido de Zaran y humanos comenzó su marcha, una fuerza nacida de las cenizas de la guerra, pero impulsada por la esperanza, se dirigían hacia un futuro incierto, pero por primera vez en años, ese futuro no se sentía tan distante. El sacrificio del héroe. La ciudad de Solari, una vez una joya brillante de la civilización surana, ahora se erguía como una fortaleza sombría. Los restos corruptos del consejo se habían atrincherado dentro de sus muros, aferrándose desesperadamente al poder que habían robado de la cima de la colina que dominaba la ciudad. Amara podía ver el tenue resplandor de los escudos de energía que protegían sus puertas. Esto es, Ethan dijo de pie junto a ella. Su voz era tranquila, pero su agarre en la empuñadura de su espada delataba la tormenta en su interior. El consejo no se rendirá. Han pasado demasiado tiempo escondiéndose tras sus mentiras. Lucharán hasta el final. Amara asintió, su mirada fija en la fortaleza. Entonces terminaremos esto no con venganza sino con justicia. El ejército unido de humanos y zaranos estaba listo. Su determinación inquebrantable a pesar de las probabilidades.
Amara dio un paso al frente para dirigirse a ellos. Su voz resonó en el campo de batalla. Hoy luchamos por más que la victoria. Luchamos por la verdad, por el futuro que a todos se nos negó. Que el Consejo vea que ya no estamos divididos por el odio. Que veamos lo que Unity puede lograr juntos, reclamaremos lo que nos robaron. Una ovación moribunda rose del ejército, sus voces resonando en la cresta. Ethan se volvió hacia Amara, una leve sonrisa jugando en sus labios. Tienes un don para los discursos y tienes un don para hacer que las cosas sucedan. Ella respondió, esperemos que ambos cumplamos hoy. La batalla comenzó con un rugido atronador cuando las fuerzas unidas cargaron contra la ciudad. Los guardias del Consejo, leales solo a sus amos, opusieron una resistencia feroz, pero la pura determinación del ejército de Amara los hizo retroceder. Las explosiones iluminaron el cielo cuando Ethan lideró un escuadrón para desactivar los escudos de energía de la ciudad. Amara luchó junto a su gente. Su espada cortó el caos por primera vez. Sintió el peso de su título no como una carga, sino como una responsabilidad que estaba orgullosa de llevar en las profundidades de la ciudad. Ethan y su adolescente llegaron al generador de escudos. La habitación estaba fuertemente custodiada, pero las estrategias de Ethan nunca le habían fallado antes. Se movió como una sombra, derribando enemigos con precisión y velocidad cuando cayó el último guardia. Ethan se volvió hacia los trolls de control del generador. Esto es todo, le dijo a su equipo una vez que los escudos bajaron. Los estadounidenses lideraron la carga final, pero cuando sus dedos volaron sobre la consola, sonó una alarma de advertencia. El generador había sido manipulado con un mecanismo de seguridad que detonaría toda la estructura si se manipulaba. El equipo de Ethan lo miró con horror. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de ellos. La mandíbula de Ethan se tensó. ¿Sal de aquí? ¿Y tú? Miró el temporizador de cuenta regresiva. No hay tiempo. Alguien tiene que quedarse y anular el mecanismo de seguridad manualmente. Vete. Esa es una orden del exterior. Amara avanzó a través de las líneas enemigas. Sus ojos se fijaron en la fortaleza. De repente, los escudos de la ciudad parpadearon y luego colapsaron. Lo hicieron, murmuró una oleada de esperanza que la llenó, pero su alivio duró poco. Una explosión repentina sacudió la ciudad. Su fuerza envió ondas de choque a través del campo de batalla. El corazón de Amer se encogió cuando se dio cuenta de dónde había venido la explosión. Ethan, susurró su voz temblando dentro de las ruinas humeantes del generador. Ethan se quedó en medio de restos maltratados pero vivos. Había logrado protegerse de lo peor de la explosión, pero estaba gravemente herido. La sangre se filtraba de una herida en su costado mientras se apoyaba en una consola destrozada. Los pasos resonaban en la habitación. Amara apareció, su rostro pálido de miedo y dolor. Ethan, gritó. Corriendo a su lado, él la miró. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Te lo dije, te lo entregaría. No te atrevas a bromear ahora mismo. Dijo con la voz quebrada. Aún podemos sacarte de aquí. Los médicos. Negó con la cabeza. No, Amara, es demasiado tarde. Para eso, pero no es demasiado tarde para ti. Tienes lo que necesitas para terminar esto. La gente cree en ti. No los defraudes. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba a su lado. No puedo hacer esto sin ti, Ethan. Sí puedes, dijo con voz suave pero firme. Siempre pudiste. Amara se quedó con él hasta que su respiración se ralentizó. Sus ojos se cerraron por última vez. Apretó su frente contra la de él. Susurrando, gracias, Ethan, por todo. La batalla terminó con la derrota del Consejo. Amara se paró en las ruinas de Solari dirigiéndose a su gente. Hemos perdido mucho, pero hemos ganado algo mucho más grande. Unidad, esperanza y coraje para reconstruir. El sacrificio de Ethan nos recuerda lo que podemos lograr. Cuando estamos juntos, la multitud estalló en vítores, sus voces llevaron el nombre de Ethan al cielo cuando Amara se dio la vuelta. Miró hacia el horizonte donde las estrellas brillaban débilmente. Casi podía escuchar la voz de Ethan instándola a seguir adelante. Este no era el final, era el comienzo de una nueva era, una construida sobre el sacrificio de un héroe que creía en lo imposible. Seguridad manualmente. Vete. Esa es una orden del exterior. Amara avanzó a través de las líneas enemigas. Sus ojos se fijaron en la fortaleza. De repente, los escudos de la ciudad parpadearon y luego colapsaron. Lo hicieron, murmuró una oleada de esperanza que la llenó, pero su alivio duró poco. Una explosión repentina sacudió la ciudad. Su fuerza envió ondas de choque a través del campo de batalla. El corazón de Amer se encogió cuando se dio cuenta de dónde había venido la explosión. Ethan, susurró su voz temblando dentro de las ruinas humeantes del generador. Ethan se quedó en medio de restos maltratados pero vivos. Había logrado protegerse de lo peor de la explosión, pero estaba gravemente herido.
La sangre se filtraba de una herida en su costado mientras se apoyaba en una consola destrozada. Los pasos resonaban en la habitación. Amara apareció, su rostro pálido de miedo y dolor. Ethan, gritó. Corriendo a su lado, él la miró. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Te lo dije, te lo entregaría. No te atrevas a bromear ahora mismo. Dijo con la voz quebrada. Aún podemos sacarte de aquí. Los médicos. Negó con la cabeza. No, Amara, es demasiado tarde. Para eso, pero no es demasiado tarde para ti. Tienes lo que necesitas para terminar esto. La gente cree en ti. No los defraudes. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba a su lado. No puedo hacer esto sin ti, Ethan. Sí puedes, dijo con voz suave pero firme. Siempre pudiste. Amara se quedó con él hasta que su respiración se ralentizó. Sus ojos se cerraron por última vez. Apretó su frente contra la de él. Susurrando, gracias, Ethan, por todo. La batalla terminó con la derrota del consejo. Amara se paró en las ruinas de Solari dirigiéndose a su gente. Hemos perdido mucho, pero hemos ganado algo mucho más grande. Unidad, esperanza y coraje para reconstruir. El sacrificio de Ethan nos recuerda lo que podemos lograr. Cuando estamos juntos, la multitud estalló en vítores, sus voces llevaron el nombre de Ethan al cielo cuando Amara se dio la vuelta. Miró hacia el horizonte donde las estrellas brillaban débilmente. Casi podía escuchar la voz de Ethan instándola a seguir adelante. Este no era el final, era el comienzo de una nueva era, una construida sobre el sacrificio de un héroe que creía en lo imposible.